Hola, el presente video es para los alumnos del Colegio Industrial Las Nieves, quienes han tenido algunas dudas respecto al cálculo de resistencia de conductores eléctricos según la variación de temperatura. Para esto vamos a recordarnos de una fórmula muy sencilla, de la ley de Pouillet, que nace desde ahí, a través de la resistencia del conductor, y esta puede variar. Recordemos siempre que a mayor temperatura, mayor resistencia, menor temperatura, menor resistencia, si aumenta el largo, también esta varía, ¿ya? Si aumenta la sección o disminuye, también esta varía. Entonces son variables que hay. Ya aprendimos seguramente a calcular la resistencia en base al largo, la sección transversal, ¿ya? Pero ahora estamos con lo que es el cálculo en base a la variación de temperatura. Recordar que existe una resistencia, ay, se me quedó pegado, que la resistencia de un conductor varía en base a su temperatura. Esa variación o esa resistencia puede variar, ¿ya? Y se desprende la siguiente fórmula para calcular cuál es la resistencia, cuál es su variación. Se desprende que existe una resistencia inicial o una resistencia sub cero, ¿ya? Esta se multiplica por un 1 más un ángulo alfa o una variable alfa, que la vamos a ver a qué significa, multiplicada, ¿ya? Por un delta de temperatura, delta T, ¿ya? Y eso nos va a dar la resistencia variable por temperatura. ¿Dónde? ¿Dónde? R sub 0 es la resistencia inicial del conductor, uno, constante matemática, alfa, ¿ya? Es un coeficiente de temperatura, ya el cual hay tablas ya normalizadas para estos coeficientes. Por ejemplo, si yo me voy al coeficiente del aluminio, que es uno de los conductores utilizados, aluminio, ¿ya? O AL por tabla periódica, el coeficiente es 0,0039. Es un coeficiente, ¿ya? No va a tener una unidad de medida en este caso. El coeficiente del cobre, Cu, por tabla periódica, va a ser 0,00382, ¿ya? Hay muchos profesores que utilizan como coeficiente para cerrarlo, ¿ya? Porque como son muy aproximados, utilizan coeficientes como el 0,004. Bueno, cualquiera de estos va a estar igual, son variables muy pequeñas, pero si quiero cálculos precisos, tengo que usar los coeficientes que me dan asignados por tabla. Y el delta T, ¿ya? Corresponde a la variación de temperatura. ¿Cuánto aumentó o cuánto disminuyó propiamente tal la temperatura? Entonces, la variación, ¿cuánto varió la temperatura? ¿Ya? Puede ser temperatura ambiente, temperatura de trabajo, etc. Va a ir de la mano de eso. Acá tenemos un ejemplo, ¿ya? El cual lo vamos a poder ver. Ahí está. Dice, ejemplo, calcular la resistencia final que tendrá a 45 grados Celsius un alambre de cobre cuya resistencia inicial a 20 grados Celsius es de 55 ohms. O sea, ¿qué me están dando? Me están dando la resistencia inicial, o R sub 0, ¿ya? Que es de 55 ohms. Me están dando la temperatura inicial, pongámosla acá como T sub 0, que es de 20 ohms, ¿ya? Y me están dando la temperatura final, o sea, la temperatura final va a ser 45 grados Celsius. A eso aumentó la temperatura ambiente, la temperatura del conductor, ¿ya? Y quieren que tenga la resistencia final, disculpen, RT, nada que ver, ¿sí? RT en este caso, o RF, RT o RF, ¿ya? Quieren que la obtenga, o sea, no la conocen. ¿Cuánto varió? ¿A cuánto aumenta? ¿Cuál es su variación? ¿Cuánto varía esto? Entonces aquí me acuerdo de la fórmula y digo, RT ya es igual a R sub 0, multiplicado en este caso paréntesis por 1 más alfa por delta T. Ya, veamos, ¿qué datos tengo? ¿Tengo R sub 0? Sí, lo tengo, 55. Bien, el 1 una constante. ¿Tengo mi coeficiente? Mi coeficiente, si me dicen que es un alambre de cobre, utilizo un coeficiente como es cobre, Cu,
0,0038,2 o 0,004. Lo puedo hacer con los dos. En este caso yo voy a usar el 0,0382. Puede ser, como el profesor me dé el ejercicio, cuál es el coeficiente que tenga que usar. Bueno, lo tengo. Y mi delta T no lo tengo. Así que tengo que obtenerlo. Y mi delta T se obtiene de la siguiente manera. Se obtiene con la temperatura final menos la temperatura inicial, temperatura sub cero. Eso me va a dar mi delta T. Entonces, puedo colocar delta T es igual a la temperatura final. ¿Cuánto es la temperatura final? 45 grados Celsius. 45 grados Celsius. Menos, ¿cuál es mi temperatura inicial? T sub 0, 20 grados Celsius. Ojo, este no era ohm, disculpen. Esto era grados Celsius. 20 grados Celsius. Entonces, 45 menos 20, ¿cuánto varía la temperatura? La temperatura aumentó a 25 grados Celsius. O sea, estaba en 20, aumentó a 45, su diferencia es de 25 grados Celsius. Ahí está. Ya tengo mi delta T, por lo cual puedo obtener mi resistencia variable según la temperatura. R sub 0 entonces, 55. 55, ¿ya? Ohm, pongámoslo acá por ohm, ¿ya? Multiplicado en 1 más 0,00382 por el delta T, que son los 25 grados Celsius, ¿ya? 25 grados Celsius, ahí está. Eso me da, ingresamos a nuestra calculadora, 55 por 1 más 0,00382 por 25. Recuerden siempre respetar los paréntesis. 60,25 ohm. Me da en ohm. ¿Ya? Dado que este es un coeficiente de temperatura, puedo cancelar, etc. Entonces no tengo ningún problema. Bueno, en ohm, la resistencia me está dando en eso. Disculpe. Ahora, la pregunta es, ¿cuya resistencia inicial cuánto varió? O sea, yo quiero saber cuánto va a variar. Acá no está la pregunta explícita, ¿ya? Calcular la resistencia final, me dice. Bueno, la resistencia final es esta. ¿Pero cuánto varió? Yo hago la resta. Tomo los 60,25 y le resto, por supuesto, los 55 ohm, ¿no es cierto? Entonces yo puedo decir que la resistencia varió o aumentó 5,25 ohm cuando la temperatura aumenta 25 grados Celsius. Entonces, si sigue aumentando 25 grados Celsius más, va a aumentar nuevamente 5,25 ohm. Y así va a ir sucesivamente aumentando esta resistencia. Y esto yo lo puedo graficar, puedo hacer una gráfica, ¿ya?, de temperatura versus, ¿cómo se llama? Temperatura versus resistencia del conductor y puedo ir uniendo los tramos, etc. ¿Ya? Temperatura en el eje X y en el eje Y la resistencia del conductor. Bueno, así se obtiene la resistencia de un conductor variable por temperatura. Así que espero que esto les sirva y sea muy útil para ustedes. Nos vemos en un próximo video.